Hola, a ver, vamos a meternos de lleno en el primer paso, el más fundamental de cualquier análisis cuantitativo, la estadística descriptiva. La idea es súper simple pero clave. Primero hay que conocer los datos, pero conocerlos de verdad, antes de siquiera pensar en probar algo con ellos. Todo análisis cuantitativo bien hecho sigue una secuencia lógica. Primero, claro, se elige el programa, luego se exploran los datos. Y aquí en el paso 3 es donde entramos nosotros, describir y visualizar cada variable. Fíjense que solo después de esto es que se evalúa el instrumento, se hacen los análisis más complejos, los inferenciales, y se preparan los resultados. O sea, describir es el cimiento. Si no hacemos esto bien, todo lo que construyamos encima, pues, se queda en el aire. Pero ojo, antes de lanzarnos a describir, hay un requisito indispensable: saber de qué tipo son nuestras variables, es decir, su nivel de medición. ¿Son nominales, como el género, que solo son etiquetas? ¿Ordinales, como un nivel de satisfacción, donde ya hay un orden? ¿O son de intervalo o de razón, como la edad, que ya son números? Saber esto es fundamental, porque de eso depende qué estadísticos y qué gráficos podemos usar. No todo vale para todo. Muy bien, ahora sí, manos a la obra. La primera tarea, lo primerito que se hace para describir los datos es calcular la distribución de frecuencias de cada variable. El nombre distribución de frecuencias puede sonar un poco intimidante, pero no es más que un simple conteo. Es, literalmente, contar cuántas veces aparece cada valor o cada categoría en nuestros datos. Es la forma más básica, pero también súper poderosa de empezar a poner orden y ver las cosas con más claridad. Lo más común es que esto se vea en una tabla como esta. Vemos las categorías, cuántas veces aparece cada una, esa es la frecuencia absoluta, y luego los porcentajes. Está el porcentaje normal, el válido, que es súper útil porque ignora los datos que nos faltan, y el acumulado. Con una simple mirada a esta tabla ya empezamos a ver cosas. ¿Cuál categoría es la más popular? ¿Cuáles son minoría? Y muy importante, si nos faltan respuestas. Pero seamos sinceros, una tabla a veces es un poco seca. Donde de verdad la información salta a la vista es en un gráfico. La misma información de la tabla, puesta en un gráfico de barras como este, se entiende en segundos. ¡Pum! De un solo vistazo vemos dónde se amontonan los casos y cuál es la categoría que domina. Es inmediato. Perfecto, ya vimos cómo se reparten los datos. El siguiente paso lógico es preguntarnos, bueno, ¿y cuál es el centro de todo esto? ¿Hacia dónde tiende el conjunto de los datos? Y para encontrar ese centro, tenemos las famosas medidas de tendencia central. Son tres principalmente: la moda, que es sencillamente el valor que más se repite; la mediana, que es el valor que está justo en medio de todos; y la media, que es el clásico promedio que todos conocemos. Cada una nos da una pista distinta sobre el corazón de nuestros datos. Ahora, saber dónde está el centro es solo la mitad de la historia, la variabilidad o dispersión. Nos dice si las respuestas son muy parecidas entre sí o si hay mucha diversidad de opiniones. ¿Hay consenso o no? Eso es lo que nos cuenta la dispersión. La forma más fácil de medir esto es el rango. Es súper simple. Se toma el valor más alto, se le resta el más bajo y listo. Eso nos da una idea del ancho total de los datos, entre qué extremos se mueven las respuestas. Pero la reina de las medidas de variabilidad es, sin duda, la desviación estándar. Lo que nos dice es, en promedio, qué tan lejos está cada dato de la media. Si la desviación estándar es pequeña, los datos están muy apretados, muy cerca del promedio, hay consenso. Si es grande, están muy dispersos. De aquí, por cierto, sale la varianza, que es simplemente la desviación estándar al cuadrado, un concepto clave para análisis más avanzados. Bueno, ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Ahora toca lo más interesante: juntarlas. Porque los números por sí solos no dicen mucho. Hay que interpretarlos en conjunto para que nos cuenten una historia. Paso número 1, y esto es siempre lo primero: entender la escala. Por ejemplo, si estamos midiendo algo en una escala del 1 al 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, ese es nuestro universo. Todo lo que encontremos lo vamos a interpretar dentro de ese marco. Ahora, metemos el centro. Digamos que la media nos da 4.2. En nuestra escala del 1 al 5, un 4.2 ya nos está diciendo algo muy claro. La tendencia general está cargada hacia el lado del acuerdo. Y para rematar le añadimos la dispersión. Imaginen que la desviación estándar es de 0.8. ¿Eso es mucho o poco? Pues en una escala de 5 puntos, 0.8 es un valor bastante bajo. Nos dice que las respuestas no andan muy regadas, que están más bien concentradas. Y juntando todo, ahí está la historia.
La tendencia es alta, porque el 4.2 está cerca del 5. Además, las respuestas son consistentes, porque la desviación de 0.8 es baja. La conclusión es que hay un consenso bastante claro en estar de acuerdo. Ya para ir cerrando, un par de recordatorios que siempre hay que tener en mente para analizar con buen juicio. Primero, los modelos estadísticos, los números, son solo eso, representaciones de la realidad, no son la realidad misma. Siempre hay detalles, matices que se nos pueden escapar. Y segundo, y quizá lo más importante, el contexto lo es todo. Un mismo número puede significar cosas radicalmente diferentes dependiendo de la población que estemos viendo. Por eso es tan importante hacer bien este primer paso. Una buena descripción es la base para una buena conclusión. Y para terminar, queda esta pregunta en el aire. Si tuviéramos ahora mismo un conjunto de datos, ¿por qué variable empezaríamos a describir? Y sobre todo, ¿qué nos dirían su distribución, su centro y su dispersión sobre ese fenómeno que tanto nos interesa estudiar?